bueno, este trauma, ¿cómo está la situación de los penales? Y él contestó, pensando que le preguntaban por los presidios, las cárceles, sin preocuparse, sin chistar, dijo, hay mucho hacinamiento. El problema es el hacinamiento. Y claro, el reportero, con el respeto que se le tenía a Monsiváis, le siguió haciendo preguntas sobre el hacinamiento, pensando que a lo mejor ahí estaba la clave de la selección nacional, ¿no? Y es que Monsiváis suscitaba eso, por un lado la gran autoridad y por otro lado el poder hablar de prácticamente todos los temas sobre la tierra. No me dejará mentir Pedro, que fue uno de sus grandes amigos. Sí, digo que en muchas ocasiones él, para no claudicar como una persona que lo sabía todo, en cierta forma creaba respuestas, digámoslo así, de despiste para pretender que sabía cosas que en realidad le eran ajenas. Por ejemplo, alguien se le acercaba y le decía, ¿qué opina usted de la nueva actitud que ha tomado el secretario de Gobernación? Y él contestaba sin el menor empacho, eso es inevitable desde el 8 de febrero. Ya estaba visto el 8 de febrero, eso quedó claro. Entonces, bueno, lo decía con esa contundencia que la gente se iba corriendo a buscar en internet qué había pasado el 8 de febrero. Y uno le preguntaba a Monsiváis, ¿pero qué pasó el 8 de febrero? Y dice, no tengo la menor idea. En alguna otra ocasión que alguien se acercaba y le decía, oiga, maestro, ¿ha visto usted esta nueva película rusa que es extraordinaria y que marca un hito en la cinematografía? Él, que era un cinéfilo consumado, y entonces él contestaba, la vi, pero me sorprendió muchísimo que la prohibieran en Ucrania. Con lo cual, nuevamente la gente se iba a ver a Google qué había pasado en Ucrania, y él seguía adelante, y por supuesto que nada de eso era importante, pero él manejaba mucho esta idea de la persona que lo sabe todo, y la verdad es que lo sabía prácticamente todo. Uno de sus mejores amigos, Sergio Pitol, lo llamaba Mr. Memory. Monsiváis tenía una capacidad de retentiva absolutamente única. Por ejemplo, él podía ver los créditos de una película y memorizar el primer camarógrafo, segundo camarógrafo, tercer camarógrafo, que no le iban a servir de nada como datos, y sin embargo los retenía. En alguna ocasión tuve la oportunidad de verlo competir en trivia con el escritor catalán Terenci Moix sobre un subgénero del cine que es el género de gladiadores, y donde ellos hablaban de actores protagonistas y actores de reparto, y fue una discusión de un nivel de erudición en la que nadie más podía participar, y que acabó ganando sin lugar a dudas Carlos Monsiváis. Es decir, su capacidad de enterarse de muchas cosas tenía que ver con su curiosidad, pero también con un sentido de la retentiva absolutamente extraordinario. A los 28 años él escribe su autobiografía precoz y toca este tema, el tema de que es alguien destinado a asimilar de manera voraz la cultura. Entonces, en este texto bastante breve, son unas autobiografías que se hicieron en los años 60 en la editorial Empresas Editoriales, organizadas estas biografías precoces por Emanuel Carballo, que entonces era uno de los principales críticos mexicanos y que además escribió prólogos a todas ellas. Era una idea un tanto extraña, porque se trataba de que escritores que apenas estaban despuntando pudieran escribir de sí mismos y se explicaran y contaran su incipiente trayectoria. Ahora, estuvo hecho con muy buen tino, porque surgían autores como Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Sergio Pitol, José Agustín, Gustavo Sáenz y por supuesto Carlos Monsiváis. Y ahí, en un capítulo de su autobiografía, él se hace una entrevista en tercera persona. Y entonces habla de usted en tercera persona y dice, oiga, ¿y usted qué opina de la literatura, de la música? Entonces empieza a hablar de esto que estaba yo comentando hace unos momentos, el enorme repertorio de la cultura que lo ha informado.
lo que lo ha constituido en el joven autor de 28 años que es entonces, pero que ya tiene muchísimas referencias en la música, en el cine, en el teatro, en la novela, en el ensayo, en la política, etc. Entonces él, entrevistándose a sí mismo, de pronto se autosorprende y dice: oiga, pero ¿no se está usted adornando? Y responde, dice: bueno, ya que no tuve infancia, por lo menos déjeme tener currículum, ¿no? Porque eso justificaba sus muchos saberes. Y en efecto, la cultura de Monsiváis era amplísima, su curiosidad no conocía fronteras, salvo algunos pequeños límites, y esto le permitió convertirse en un escritor excepcional. Ahora, básicamente he estado hablando de la figura de Monsiváis en relación con la cultura, cómo la asume, cómo la disecciona, cómo establece contactos entre la alta cultura y la cultura popular. Pero evidentemente, si hablamos de él como escritor, tenemos que llegar a la conclusión de que el género en el que se convirtió en un maestro es la crónica. Hoy en día estamos bastante acostumbrados a que la literatura escrita bajo presión, es decir, el testimonio de nuestros días, pueda ser considerada una obra de arte. Pensemos tan solo en que hace unos cuantos años el premio Nobel fue concedido a Svetlana Alexievich, cuya principal obra es Las voces de Chernobyl, es decir, una grandísima cronista, y el premio Cervantes fue concedido a Elena Poniatowska, que ha escrito novelas, pero que básicamente, y ella misma lo dijo al recibir este premio, se considera una periodista. Entonces este género, el de la crónica, que no siempre había sido aquilatado como uno de los géneros literarios más excelsos, es en el que se concentra Carlos Monsiváis. Antes de eso, él pensó escribir algo de ficción, dejó algunos esbozos y ya en la madurez escribió un libro de fábulas que quizá incluye su estilo literario más decantado, más pulido, que es Nuevo Catecismo para Indios Remisos, una obra a la que volveremos posteriormente. Cuando yo tuve la suerte de conocer a Kenzaburo Oé, Premio Nobel de Literatura, en una reunión que hubo en Barcelona, a principios de, yo creo que sería del año 2000, 2002, por ahí, Kenzaburo Oé, al saber que yo era mexicano, me preguntó por un autor que él había conocido en su juventud en México, porque Kenzaburo Oé pasó 2 años en el Colegio de México, vino a nuestro país muy interesado en la obra de Juan Rulfo, le parecía que era el máximo escritor contemporáneo, y quería saber cómo era el país que había podido producir a un autor de esa naturaleza, y la presencia de Juan Rulfo en la obra de Kenzaburo Oé es muy notoria, especialmente en uno de sus libros más recientes, que se llama Adiós libros míos, en donde él dialoga con sus propios fantasmas, es decir, construye una especie de Comala japonesa, en donde rinde tributo al maestro mexicano. Y entonces él, al estar en México, trabó contacto con algunos escritores, y yo no sabía, y eso lo reveló en esa reunión Kenzaburo Oé, que Monsiváis estaba escribiendo una novela sobre la fiebre del oro, y que se ubicaba parcialmente aquí en Tijuana. Siempre le interesó mucho la frontera, escribió sobre ella, lo mencionaba Pedro Ochoa, y entonces era una historia de la vida de los gambusinos mexicanos, y era una especie de novela del Far West. Yo no tenía la menor noticia de eso, pero la recordaba Kenzaburo Oé, Premio Nobel de Literatura, muchos años después, por la brillantez y la inteligencia de ese joven autor que había conocido. Y creo que vale la pena comentar esto. Cuando me lo dijo y tuve oportunidad después de hablar con Carlos Monsiváis, él me dijo, desde luego como
muy en su estilo, descartó eso y dice, pero ¿cómo te pueden interesar a ti esas cosas que no tienen el menor sentido? Eso ya quedó totalmente como algo desaparecido, por fortuna, ¿verdad? Dijo él, pero ahí hay, digamos, la posibilidad de un escritor que Monsiváis no fue, es decir, el escritor de ficción. Podría haberse convertido en eso y un juez pues tan notable como Kenzaburo Oe hubiera avalado esa novela, o por lo menos le pareció muy interesante por lo que había discutido de ella con Monsiváis, pero fue una de las opciones canceladas de ese escritor. Su género, como yo les decía antes y como todos ustedes saben, fue la crónica. Ahora bien, ¿qué tipo de crónica escribió Monsiváis? Me parece que él renovó el género incorporando circunstancias intelectuales que lo convirtieron en algo casi de su ejercicio propio. Por eso yo, al escribir sobre él en mi libro La utilidad del deseo, hablé de el género Monsiváis, porque las crónicas que él escribió tienen un cuño muy particular. Nosotros sabemos que la realidad ocurre al menos dos veces, en el mundo de los hechos y en la representación mental que tenemos de esos hechos. Cubrir una noticia, informar de un suceso, tiene que ver con lo que ocurrió anecdóticamente, con los datos duros que de ahí se derivan, pero también y sobre todo con el impacto que eso tiene en la mente de los testigos. Es decir, nosotros podemos analizar, por decir algo, el pasado terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México y podemos ver lo que pasó fácticamente, pero para tener una idea clara y completa de ese suceso, también tenemos que ver lo que pensó, lo que sintió, lo que opinó la gente. Es decir, esta respuesta que en tiempos de la Grecia clásica se expresaría en la tragedia griega con el famoso coro, ¿no? El coro en las obras de Sófocles, que representa a la voz de Atenas, ¿no? Que de alguna manera es la sanción de los sucesos. Bueno, la versión contemporánea del coro griego es, por supuesto, la opinión pública, y esto aparece de manera muy notable en las crónicas de Carlos Monsiváis. Si ustedes leen a otros autores de los años 60 y 70 que escriben crónicas, básicamente la mayoría de ellos se tratan de atener a los sucesos. Monsiváis cuenta los hechos, pero también los comenta. Estamos ante crónicas editorializadas, es decir, crónicas que son de hechos, pero también de ideas. Aparecen muchas voces, no necesariamente localizables. Hubo durante mucho tiempo la polémica discusión, que por supuesto Monsiváis no resolvió, de si sus informantes eran verdaderos o él los inventaba como desdoblamientos de sí mismo. Es decir, él cubre un suceso, va a haber, por ejemplo, un concierto de Rafael en la zona rosa en la Ciudad de México, o llega Raquel Welch, la sex symbol de la época, a México, y habla al respecto, o al Festival de Avándaro. Cualquiera de los sucesos que él iba cubriendo siempre tenía voces que los comentaban, y esas voces pues no necesariamente sabemos si son reales o no, siempre son muy eficaces. Es como un coro que se desdobla y le da no solamente a la realidad la sensación de que esto fue cubierto tal y como ocurrió, sino que además fue comentado de esa manera. Pero por supuesto que la voz dominante en estas crónicas es la del propio Carlos Monsiváis. Alguna vez le oí decir a Julio Scherer García, el decano del periodismo independiente en México, exdirector del periódico Excelsior y de la revista Proceso, y de alguna manera mentor de Carlos Monsiváis, en presencia del propio autor, que él sentía que, digamos, que el corazón secreto de las crónicas de Monsiváis estaba en lo que él decía entre paréntesis. Muchas veces él establecía paréntesis muy amplios y ahí hacía una síntesis interpretativa de lo que estaba él comentando. Entonces, en el caso de Monsiváis tenemos pues estas crónicas absolutamente editorializadas,
discutidas, son crónicas que tienen que ver con un suceso, pero también con lo que se opina. En cierta medida podemos pensar que son crónicas militantes. La idea de un periodismo absolutamente neutro, de un periodismo que es indiferente a cualquier toma de postura, pues es una idea creo que bastante ingenua. Todo periodista de algún modo trata de acercarse a la realidad siguiendo los ánimos de su propia subjetividad y siguiendo sus convicciones. Entonces creo que un periodismo muy ideologizado es un periodismo negativo, pero un periodismo indiferente es un periodismo descafeinado. Entonces Monsiváis se mueve entre estos extremos, no distorsiona las cosas según su ideología, pero desde luego manifiesta lo que piensa. Él se consideraba un doctor honoris causas perdidas, ¿no? Entonces apoya muchísimas causas progresistas, tiene un libro sobre el temblor del 85 en México que se llama Nos y Nosotros, tiene otro libro que se llama Entrada Libre, Crónicas de la Sociedad que se Organiza, que tiene que ver con la naciente sociedad civil, en parte derivada de ese temblor que permitió que la gente de la Ciudad de México recuperara su propio rostro, rebasara las iniciativas del gobierno y entendiera que tenía una misión más allá de la que podía asignarle el gobierno. Días de Guardar es uno de sus libros que también toca temas como el 68 y la manifestación del silencio. Me gustaría detenerme un momento en la crónica que él hace justamente de la manifestación del silencio, porque tiene que ver con esta circunstancia de hasta dónde un cronista es o no es indiferente respecto a lo que escribe. Por supuesto que un cronista que fuera meramente neutro, pues sería un cronista muy aburrido. Un cronista que fuera súper ideologizado sería un cronista que trata de manipularnos para una causa política. Y como señalaba yo anteriormente, Monsiváis trata de mantenerse equidistante de ambos extremos. En su crónica de la manifestación del silencio, me parece que hace algo muy especial y de alguna manera deja un emblema, casi podríamos decir que una alegoría de la función del cronista que de pronto toma partido. Él se describe a sí mismo en esa crónica en tercera persona, siguiendo el procedimiento de uno de los autores que más le interesaron en el nuevo periodismo norteamericano. Él escribió, dicho sea entre paréntesis, una gran crónica precursora de este género, el periodismo narrativo, que se llamaba Alabemos ahora a los hombres famosos, en donde él hablaba de los nacientes escritores norteamericanos. Hoy, por cierto, nos acabamos de enterar de la muerte de uno de ellos, Tom Wolfe, y él celebraba que hubiera escritores que desde el periodismo estuvieran ejerciendo literatura bajo presión. Esto en Estados Unidos recibió el mote de nuevo periodismo, pero no era otra cosa que un periodismo que ya existía desde hace mucho tiempo. Pensemos en el Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe, o Entre Nosotros, El Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán, que es el periodismo, la crónica de hechos reales, escrita con pulso narrativo. Pues bien, siguiendo el ejemplo de Norman Mailer, Carlos Monsiváis escribe de sí mismo en tercera persona. Norman Mailer había escrito una crónica de las marchas contra la guerra de Vietnam. Es un libro que se llama Los Ejércitos de la Noche. Entonces él ahí, cada vez que aparece, se convierte en un personaje y dice, él hizo tal cosa, él hizo tal otra, etc. Entonces, de acuerdo con este esquema, Carlos Monsiváis se describe en la manifestación del silencio y narra lo que ahí sucede. Estamos a 50 años del 68. El presidente Gustavo Díaz Ordaz había dicho que los jóvenes que marchaban en las calles se dedicaban a proferir insultos, que también lanzaban consignas extranjerizantes porque estaban a favor de Cuba y estaban a favor de ídolos foráneos como el Che Guevara, ¿no? Y que estaban denigrando a México con lo que decían. Entonces, en respuesta, decidieron marchar los estudiantes en absoluto silencio.
pero al llegar al Zócalo capitalino se expresaron a través de antorchas. La gente empezó a quemar lo que tenía a la mano que pudiera ser quemado, básicamente papeles, etc. Y Monsiváis narra esta entrada